El tema de la iniciación, ustedes serán conscientes de ello, es muy importante. Trasciende lo que esotéricamente o psicológicamente llamamos nuestras opiniones, nuestros sistemas de vida, nuestra herencia cultural y aún nuestro código genético. Está más allá de todas estas cosas. Si ustedes fuesen conscientes de lo que hay que entender por iniciación, no cabría lugar para que la mente estuviese enfocada en cualquier dirección definida en contraposición a todo cuanto significa la herencia espiritual de toda la raza. Todas las religiones del mundo son la obra de Dios, tratando de manifestar su vida a toda la humanidad. Es decir, que la persona que tenga algún criterio, y soy muy consecuente de esas palabras, la grandiosidad o la superficialidad de este criterio la está alejando de la iniciación. Y sin embargo, Dios está aquí, es omnipresente, está en todas las religiones, está en todos los departamentos de trabajo humano, está en la vida social, está en las entrañas más íntimas de cualquier ser nacido. Y aquí estamos discutiendo pequeños problemas humanos. Yo les hablo a ustedes de la iniciación. Les hablo del paso que va del cuarto al quinto reino de la naturaleza, que va de la humanidad al reino de Dios. ¿Se dan cuenta la diferencia? Quizá les interesará saber que Juan 23 era un gran iniciado de la jerarquía, y gracias a él fue posible establecer en este siglo XX un contacto esotérico o ecuménico con todas las demás religiones del mundo. Ustedes sabrán también que el misterio de Jesús y los 12 discípulos es el misterio del sol y las 12 constelaciones del zodíaco. Ustedes sabrán que los ángeles de la justicia, de la muerte, de la liberación y de los archivos acásicos, tal como se puede ver en la Catedral de Toledo, son la representación de los señores del karma, y que el Maestro Jesús está activando desde la propia jerarquía todas las actividades de las religiones cristianas del mundo, de la misma manera que el Maestro Júpiter en la India está aglutinando todas las religiones que constituyen el contexto oriental de acercamiento a Dios. Y aquí estamos discutiendo pequeños problemas humanos. Y naturalmente, cuando la persona se ve primero a ella antes que Dios, nunca podrá gustar las mieles de aquello que dijo Cristo, de aquello que se nos da por añadidura. Buscad primero el reino de Dios, los demás. Para mí la iniciación no es aquello que se da por añadidura, es el reino de Dios, la búsqueda del reino de Dios. Y hablando de misterios, cuando las religiones orientales están
hablando de las 5 iniciaciones, la religión esotérica católica apostólica, dentro de un contexto esotérico profundo en sus cimientos, nos habla del nacimiento de Cristo, del bautismo, de la transfiguración en el Monte Carmelo, de la crucifixión en la cruz y de la resurrección, que son los 5 misterios enlazados con la vida del ser humano que realiza esta obra misteriosa, esta alquimia trascendente de convertir su contexto humano en una entidad angélica, en una entidad divina. ¿Se dan cuenta de lo que significa la iniciación? No son cosas de palabras, no son materia de discusión. La persona, todos nosotros, tenemos un compromiso trascendente con la propia divinidad. Y desde este punto de vista, es la responsabilidad de esta persona la que debe ser autocrítica y no estar sujeta a la justicia o al juicio de los demás. Estamos más allá, o debiéramos estar más allá, del tráfico de las ideas, del tráfico de las opiniones, de los contextos que constituyen el nervio de una religión. Porque Dios es uno y es omnipresente. Y por lo tanto, solamente en espíritu y verdad, que es la iniciación, se puede adorar a Dios. Y no discutiendo pequeñas parcelas de verdad. Y además, ¿cómo vamos a reconocer la verdad que es la iniciación si todavía estamos mirando los velos del templo? Aún no han sido rasgados, ¿verdad? Si cada persona que pertenece ideológicamente o místicamente a cualquier religión reconocida tuviese la audacia, la virtud de querer profundizar en las raíces de la propia religión, sabría entonces lo que es la iniciación, porque llegaría al centro de toda cuestión humana y también de toda cuestión cósmica. Bien, estoy seguro que todo cuanto estamos diciendo acerca de la iniciación es algo lejano, algo correspondiente quizá a un ciclo posterior de vida. Y no obstante, yo afirmo que la iniciación, que es la conquista del reino de Dios, o quizás será mejor decir el descubrimiento del reino de Dios, siendo omnipresente, está aquí y ahora. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con este valor reconocido? ¿Vamos a sujetarlo a una opinión pequeña? ¿O es que es tan pequeña esta verdad iniciática que puede caber dentro de las prisiones, de los límites de nuestra pequeña mente? Esto lo reconocemos todos. Expectantes, porque son conscientes aquí y ahora de que Dios está aquí y ahora, y en esta interpelación divina ustedes se están iniciando un cierto tiempo de los frutos de esta acción creadora de nuestras pequeñas creaciones, sino para surgir con un ímpetu de servicio hacia los demás. Porque la idea básica de servicio es iniciático. No hay ningún iniciado, del grado que sea, que no sea un servidor de la humanidad. Y el trabajo grupal de la jerarquía, la expresión de nuestra gran fraternidad blanca, consiste en la ayuda mutua, en el amor sin medida, en el amor impersonal, en el sentido cualitativo de valores, no en la búsqueda de facultades y de opiniones.
Por tanto, diría que estamos siendo iniciados en grupo cuando estamos juntos, amparados en la fe del mismo ideal, y que por lo tanto no es cuestión de discusión la iniciación, sino que es un descubrimiento que deberemos realizar cuanto más pronto mejor, que tampoco es una ofrenda, una dádiva o una herencia de los dioses, sino que la exigencia del hombre responsable de nuestros días y de cualquier momento histórico de la humanidad. Y veremos iniciados en todas las partes del mundo, en todas las religiones, en todas las creencias, en todos los ideales, en todos los departamentos de trabajo. Y nosotros aquí, varados en el tiempo, estamos discutiendo una pequeña cosa. Discutimos la obra de Dios. La hacemos tan pequeña y tan mezquina que prácticamente no podemos descubrir lo que es Dios. Estamos analizando su obra sin tener la mente cualificada para analizarla. Mejor que analizar la obra de Dios sería sentir la obra de Dios. Y que el sentimiento de la obra de Dios, que el corazón desbordante, no de pasión humana, sino de éxtasis divino, se constituyese en una bendición para el mundo, en un sentido tan profundo y cualitativo de valores, que nosotros fuésemos realmente una bendición del mundo, que fuésemos unos espíritus de luz, que fuésemos testigos del plan y servidores de la obra de la divinidad. Y así, en silencio, en medio del tumulto de la vida social, en medio de las crisis y de las dificultades inherentes a este estado caótico del mundo, en esta crisis iniciática del propio logos planetario, pudiésemos aportar nuestra colaboración, que fuésemos conscientes hasta lo más profundo y que descubriésemos aquello que constituye el nervio de toda criatura viviente. No importa qué reino, no importa en qué corazón se aloje la divinidad, ella está allí, en toda su gracia y toda su plenitud. Creo que es lo más sencillo y lo más conmovedor que se puede decir acerca de la iniciación. No se trata de algo intelectual. Se trata de que nuestro corazón vibre al unísono con toda la naturaleza, empezando con aquellos seres que nos rodean, nuestros familiares, los amigos, nuestro grupo, hasta llegar al centro del propio Dios. Si llegamos a este punto, todo cuanto podamos decir acerca de la iniciación será algo vacío. Se ha perdido el éxtasis de la permanencia. El cristal se ha oscurecido cada vez que estamos intentando explicar el misterio. Pero ¿qué pasará si nos convertimos nosotros en el propio misterio? Si en vez de analizar los atributos, las facultades, las cualidades del amor, nos convertimos en el propio amor. Y lo mismo sucede con la actividad creadora de la mente. Que sea un receptáculo de las energías divinas, más que en un centro de batalla donde existe el pugilato de valores psicológicos de la humanidad. Finalmente, diremos que no es una prerrogativa la iniciación, es un imperativo de nuestra era, es un deber social. Es la vida en nuestro corazón. Podemos discutir esto más ampliamente. Si ustedes preguntan alguna.
Los planos de la naturaleza son obras de Dios que debemos conocer o tratar de comprender. No podemos disasociar la iniciación de ningún plano ni de ningún reino de la naturaleza. Por ejemplo, la primera iniciación tiene que ver con el cuerpo físico. Por decirlo de alguna manera, es la expresión perfecta del Hatha Yoga, en el cual no se da tanta importancia a los asanas o posturas del cuerpo como al equilibrio de funciones orgánicas. No puede ser iniciada una persona carente de salud. Debe tratar de tener un cuerpo puro y limpio para reflejar la gloria del Espíritu Santo. La segunda iniciación corresponde al plano astral. No se puede disociar la iniciación segunda del segundo plano, porque hay siempre una relación kármica que puede ser cabalística y numérica. Está dentro del contexto de la propia iniciación. Y no es en vano que sea, como decíamos el señor Varuna, el Dios de las aguas, el Señor del plano astral, el que rige, el que asiste al Señor del mundo a través del Bodhisattva, cuando da la segunda iniciación al iniciado. Y tampoco podemos separar la tercera iniciación del tercer plano de la naturaleza, el plano mental, porque es la testificación de que hay un poder que impera sobre el cuerpo emocional y sobre el cuerpo físico. Y a esto se le llama la integración, porque Gaspar, Melchor y Baltasar han sido vencidos por el yo, por el alma, por el Cristo interior. Ya están dormidos, sojuzgados por el imperio de la ley. Es decir, que el cochero está mandando ya sobre los caballos del carro, y que a su vez, siendo responsable, se pone a disposición del gran Señor que va dentro del coche, que es la parte más oculta, más mística del corazón del ser humano, para llegar a la conclusión que al aplicar el cetro iniciático sobre el centro de la garganta del iniciado, el arcángel Agni del plano mental está contribuyendo a la eclosión de energías eléctricas cósmicas sobre el cuerpo del iniciado. Y la cuarta iniciación tiene un contacto realmente importante, y además es la correlación cabalística con el plano búdico. Y cuando se halla en el Arat recibiendo la cuarta iniciación, se produce un hecho muy importante. Por primera vez para él, se abren las compuertas del cuarto subplano del plano búdico, que es el centro místico de todo el sistema solar. Y por allí, por primera vez, afluyen energías de Sirio a través de los Budas pratyecas o Budas de actividad, que a través de los señores Kumar, los señores de la llama, llegan a incidir en el cuerpo causal del iniciado, motivando su destrucción. Aquí hay un misterio sobre el cual no podemos extendernos, pero puede servir de guía que los grandes iniciados de la cuarta raza, los que se iniciaron la cuarta subraza de la cuarta raza, se convirtieron en los directores de los ángeles del cuarto subplano, del plano búdico. Y estos están todavía asistiendo a la obra de la jerarquía.
Y cuando hablamos del quinto subplano, en referencia con la quinta iniciación, en la cual el ser humano se convierte en un maestro de compasión y de sabiduría, en el director de todos los tres mundos de evolución humana, entonces hay un misterio a través del arcángel Atmi, que rige el plano átmico, el cual canaliza las energías de la osa mayor para limpiar totalmente los cuerpos del iniciado, el cual, tal como esotérica o místicamente se nos dice, es sin mácula. No existe en el cuerpo del iniciado o adepto de la quinta iniciación ninguna mácula de lo que significa relación tiempo y espacio. El tiempo y el espacio están tan equilibrados. Tan equilibrada está la unión Ida Pingala, que realmente se produce un hecho en la vida de la naturaleza, y es que tenemos en manifestación al verdadero andrógeno de la creación. El único andrógeno que existe en la naturaleza siempre será a partir de la quinta iniciación. No aquella persona que ha renunciado a ciertos aspectos de la dualidad, sino aquel que refleja la gloria de la luz sin oposición. Hasta aquí, hasta la cuarta iniciación, en donde el cuerpo del iniciado, el cuerpo causal, resistió la tremenda fuerza del fuego de Fuat, del fuego solar y del fuego de Kundalini, si ahora místicamente enlazados con el poder que emana de fuentes cósmicas que tienen una relación a través del señor Agni, el cual a su vez es un discípulo del quinto subplano cósmico, una constelación que no se menciona, para explayar a través de la mente del iniciado la gloria de los altos lugares. Por primera vez, el iniciado, el adepto, se pone en contacto con el Señor que rige el plano quinto del cosmos, el plano cósmico, que es la mente que utiliza el logos cósmico a través de la osa mayor para infundir energía Shambhala. Y cuando se produce este milagro de rara belleza, se dice esotéricamente, místicamente, que surge una flor blanca en medio de los montes Himalayas. Y es una flor que canaliza durante breves momentos una energía que está más allá de toda ponderación humana. Y es tan importante este punto, para que veamos el servicio que ofrece el iniciado de la quinta iniciación, sin mácula, el cual se nos dice que no ofrece sombra a la luz del lobo solar, es decir, que no le ofrece resistencia, que incluso los Himalayas, a unas temperaturas que nosotros no podíamos resistir, surge una flor hermosa blanca que se apaga, pero que ha sido el testimonio de que toda la naturaleza ha rendido pleitesía al iniciado, porque ya no es un hombre, ya es un Dios. Después sigue la sexta iniciación con el sexto subplano, la séptima iniciación con el séptimo subplano. Pero ¿por qué vamos a discutir estas cosas que suenan a hueco todavía en nuestro corazón, verdad? Lo interesante es, reafirmamos la voz de que estamos aquí ahora por algo. Y me pregunto si seremos conscientes de ese algo. Si somos conscientes de ese algo oculto que nos ha traído aquí, sabremos lo que es la iniciación. Veremos que no es un concepto descriptivo o analítico de la mente, sino que es algo más allá de la mente. Y sin embargo, la mente lo exterioriza, como yo estoy diciendo ahora. No hay que negar
ni el pasado, porque el pasado tuvo épocas de gran esplendor. Y el testimonio, por ejemplo, de Cristo, la gloria del Renacimiento, el maquinismo industrial, son obras precisamente de Piscis. ¿Qué vamos a hacer con lo pisciano realmente importante? No hay que hacer nada. Lo que tiene valor, igual con aquello que no tiene levitación, no tiene gravitación, está por encima de todas las cosas. Todos los valores realmente válidos, jerárquicos de una era, constituyen la base, los cimientos de la era que va a seguir. Así que firmemos el recuerdo, no en el valor histórico de lo que constituye el pasado de Piscis, porque sus expresiones naturales, sus valores cualitativos, su falta de gravitación, es lo que nosotros utilizamos ahora para afirmar la nueva era. Que la iniciación siempre es el vínculo que enlaza una era con otra. Y es ahora, en estos momentos de tránsito de eras, cuando surge con más fuerza la idea de la iniciación. Y es por esto que les hablo de la iniciación. Porque de una u otra manera soy consciente que ese es el momento oportuno, porque la humanidad en su conjunto, que ha sufrido mucho durante los últimos tiempos, las últimas guerras, el cataclismo pasado, el desequilibrio social, la propia idea de insuficiencia e implenitud de nuestro corazón es tan grande y estamos tan angustiados que realmente es la hora en que nos demos cuenta de que tiene un motivo esta crisis. Yo le llamaría crisis iniciática. Por esta crisis iniciática estamos abriendo grandes avenidas de luz. Tenemos el deber, como discípulos, de ensanchar esas avenidas y convertir nuestra vida en un centro de iluminación para poder iluminar al mundo. Sí. Yo quería preguntarte desde el ángulo hacer nuestras una serie de cualidades, tales como la velocidad, el desapego, el desapasionamiento, el control de las emociones, la paciencia, una cierta liberación de la preocupación, es decir, por lo material, la captación de los principios que subyacen detrás de la manifestación, es decir, una cierta actitud de ir al oculto, al mensaje que está en los acontecimientos cotidianos, la comprensión hacia todo, etcétera, etcétera. Entonces, únicamente nos haremos acreedores de esta primera iniciación cuando ya estas cualidades, que por otra parte suponen un fuerte trabajo sobre nuestra personalidad, las hagamos nuestras, porque la personalidad sigue pidiendo con sus viejas tendencias hacia los antiguos hábitos, siguen exigiendo su tributo, y por otra parte la luz que empieza a fluir comienza, digamos así, a llevarnos hacia arriba. Entonces el aspirante se debate en una gran lucha entre estas dos fuerzas opuestas. El dilema, o mejor dicho, la cuestión está en cómo adquirir todo esto. Es decir, qué sistema, qué método, qué tipo de trabajo, qué actitud debemos de encarar la vida en cada instante, para ir haciéndonos acreedores de esta serie de cualidades que por otra parte han de preceder a la ceremonia iniciática. Ya digo, de la primera iniciación, que es una transformación del carácter, digamos así, es un trabajo puramente psicológico de la personalidad, cuidado con esa luz que ya empieza a venir del yo superior. No sé si...
Sí, sí, completamente. Yo creo que hay una actitud mundial de expectación. Expectación es un término que quiere significar que el mundo en su totalidad está orientada hacia la luz, pero no sabe exactamente lo que es. Pero hay dentro del corazón algo que responde a esta luz, un eco, digamos, del gran sonido cósmico. Naturalmente, la dificultad de que el hombre, introducido en los valores temporales, un cuerpo físico quizá defectuoso, un cuerpo emocional inestable y una mente concreta, ávida de valores, y estén coadyuvando a que el velo del templo no se rasgue. Yo digo y afirmo que si la persona empieza a amar su contexto ambiental, va a encontrar la clave de su iniciación. Empezamos ya. ¿Por qué no amamos nuestro trabajo? ¿Por qué estamos separados en una u otra manera de la familia? Porque si estamos en un grupo, queremos ser los líderes. Porque hay siempre una autoafirmación del yo en todo el contexto de nuestra vida psicológica. Por lo tanto, cuando estamos en esto, la luz tiende a menguar. Por grande que sea la avenida que hay detrás del velo. El velo existe en todo acontecimiento temporal incomprendido. Pero no es obra de la divinidad el resgate del velo. Incluso cuando hablamos de la inspiración o de la iluminación o de la propia iniciación, no nos estamos refiriendo a una dádiva de los dioses, sino a una afirmación serena de la voluntad del hombre, que es la voluntad de Dios. Me pregunto si utilizamos la voluntad de Dios en nuestra vida o ejercitamos únicamente el libre albedrío humano, o sea, la capacidad de movernos dentro del círculo de nuestras propias limitaciones. Es la eterna lucha, tal como decías, entre el Dios inmanente, que es el hombre, y entre el Dios ascendente, que es el logos planetario, hablando en términos planetarios. Y sin embargo, el límite o la frontera que separa el hombre o Dios inmanente de Dios su creador, el Dios ascendente, es tan tenue, tal como decía un poema oriental, que cualquier niño puede rasgarlo. Y ahí la afirmación crística: dejad que los niños vengan a mí. Porque al hablar de niños hablamos de pureza de concepción, hablamos de idealismo creador. El niño sueña constantemente en la gloria del reino, pero nosotros hemos perdido esta fragancia, hemos perdido la inocencia, ¿verdad? Y es esto el que hace imposible que se rasguen los velos y que la luz afluya a nosotros. Pero, ¿qué sucederá cuando estemos tan absorbidos en la acción? Utilizo intencionadamente estas palabras. Cuando estemos tan profundamente observantes de todo cuanto sucede a nuestro alrededor, ¿qué pasará con el pequeño yo? Este habrá desaparecido. Es este que no está interesado en ninguna manera en descubrir, porque tiene miedo. Ya estamos con el miedo. Son muchos los candidatos a la iniciación. Y soy consciente de que digo algo vivido. Y han retrocedido porque no han podido resistir la prueba de su propia soledad, de su propio aislamiento, porque no han querido atravesar esta tierra seca, este reseco desierto, o esta tierra que no es de promisión, sino que es de angustia y sufrimiento. Porque la soledad, y todos los místicos nos hablan de soledad, no ha sido comprendida porque se la ha tenido siempre. Dense cuenta
cuando se hallen solos con ustedes mismos, lo difícil que es afrontar la soledad. Enseguida buscarán el sucedáneo, la diversión, ¿verdad? ¿Y qué harán con la soledad? ¿Qué harán con el misterio? Con aquel secreto iniciático que intenta revelarse. Y siempre estamos con el miedo. Porque al tener miedo a la propia soledad, tenemos todo contexto ambiental, porque todo constituye una soledad para el hombre que no conoce, el hombre que reconoce la verdad que existe en el ambiente. El momento en que el hombre deja de apetecer seguridades, en el plano que sea, porque hay la seguridad física, la seguridad emocional y la propia seguridad mental. Cuando deja de aferrarse a cualquier tipo de seguridad, ¿qué significa esto? Que afrontará su propia soledad. Entonces se dará cuenta del valor de la propia soledad. Y entonces, si la afronta serenamente, sin miedo, con audacia, verá que los velos se rasgan y que la luz irrumpe en su vida, cualificando sus sentidos, sus percepciones y el propio pensamiento, con una cualidad dinámica que es la cualidad que utiliza el logos planetario para infundir luz a todos sus discípulos a través de los distintos ramas de la jerarquía. Hay una labor de grupo a realizar en estos momentos de gran tensión planetaria, y es la labor de conjunto. Desde el punto de vista de la jerarquía o de la gran fraternidad, no tiene importancia el hombre, el iniciado, el discípulo. Lo que tiene importancia es la labor de conjunto, porque el logos planetario está unido a todos los logos planetarios del sistema y está unido al corazón del logo solar y está unido al corazón de todos los logos del sistema cósmico. Constituyen una familia. Y el grado de reconocimiento de cada familia cósmica en un sistema solar, en un sistema planetario o en un ser humano es la iniciación. Es el reconocimiento de los méritos contraídos por cualquier tipo de entidad trabajando bajo las leyes del servicio de la comunidad. Para mí esto es apasionante, porque corresponde al sello de fuego que lleva nuestro corazón desde todos los tiempos. Es también un sentido de agradecimiento inconmensurable al ángel solar, al Prometeo del cosmos, que renunció un día a la plenitud del nirvana para ayudar a la humanidad. Tenemos que hablar un día del ángel solar, hacernos conscientes de su presencia, de verlo en todos los momentos de nuestra vida y en cualquier situación social, y darnos cuenta al final de todo que este ser está desde millones de años con su frágil silueta de adepto en el plano causal, cubierto con los 7 finos velos de Isis, y que es el hombre que debe liberar al ángel solar a través de las 3 primeras iniciaciones del testimonio crítico, omniabarcante, omnipresente de este gran sacrificio. Si tenemos esta idea y vemos el ángel solar como el contacto permanente con nuestro verdadero ser monádico, seguramente que las situaciones kármicas de nuestra vida irán decreciendo y que progresivamente nos convertiremos en testigos de la luz
y en servidores del plan. El plan que los maestros conocen y sirven. ¿Podría ampliarnos algo que dijo ayer, que el Logos está sufriendo una crucifixión? ¿Podría ampliar un poco sobre esto? Con mucho gusto. Como decíamos ayer, nuestro Logos planetario, a través de su expresión subobjetiva Sanat Kumara, o Señor del Mundo, y está sufriendo unas crisis que preceden a la cuarta iniciación, precisamente por un hecho importante, porque el reino humano está en crisis. El reino humano es el cuarto reino, es el cuarto centro en estos momentos del corazón del Logos planetario, y que debe ser conciencia dentro del corazón del Logos planetario para asumir la tarea que le corresponde como iniciado. Es decir, hasta aquí la mayoría de la raza humana está operando activamente en el chakra laríngeo del Logos planetario. Pero desde hace unos 300 años, y en virtud de ciertas experiencias logóicas más allá de nuestro alcance, una cantidad considerable de iniciados de la humanidad que estaban actuando en el tercer centro o chakra laríngeo de la divina planetaria se están introduciendo en el corazón, en el chakra cardíaco del Logos planetario. Y aquí hay un gran misterio que solamente puede revelar la comprensión de la finalidad de los ángeles azules a los cuales ayer hicimos referencia. Por primera vez en la historia de la humanidad, un conjunto considerable de egos desarrollados, de iniciados, y una hueste importante de devas azules están trabajando en el corazón del Logos planetario, constituyendo el principio de una crisis por relación numérico-cabalística del cuarto rayo o cuarto principio cósmico con el corazón del Logos planetario, el cuarto chakra dentro de su sistema etérico, y con el cuarto reino, el reino humano. Si el iniciado no puede sufrir ninguna crisis, pero la humanidad sí, como cuarto reino, y está sufriendo una crisis tremenda. Pero es que la humanidad constituye parte inseparable del Logos planetario, y por lo tanto es muy necesario que nos demos cuenta de esta particularidad por la coincidencia antes descrita. Cuarto planeta de la cuarta ronda de la cuarta cadena, el cuarto rayo, el cuarto reino, los cuatro señores del karma, los cuatro señores de la llama, Sanat Kumara y 3 señores más, los cuatro señores lipicas que constituyen el enlace cósmico con los señores del karma de Sirio. Y ahí está un gran secreto iniciático, con el cuarto centro del corazón humano, el más importante en esta época, el cuarto yoga, Agni Yoga, y por lo tanto el Arat cósmico, que es Sanat Kumara en estos momentos, y que debe constituir para nosotros el estímulo de la iniciación. Por primera vez la iniciación deja de ser un atributo de tipo individual. Por primera vez en la historia de la raza, la iniciación corresponde ya a la humanidad como un todo. Y todos aquí que no puedan sufrir en esta época, y soy muy consciente de lo que digo,
la prueba de la iniciación, serán desplazados por las propias leyes de economía de fuerzas del cosmos. Así, yo les podría asegurar, afirmándolo, que todos cuantos estamos aquí estamos sufriendo las crisis que preceden a la iniciación. Quizá alguno esté iniciado, aunque no tenga recuerdo. Porque una cosa es la ceremonia iniciática, de la conciencia iniciática. Se puede ser virtualmente un iniciado y no tener recuerdo de ello. Pero los hechos están aquí, porque los hechos son omnipresentes. Y si están aquí y nosotros somos conscientes en alguna medida de que están aquí, podremos apropiarnos de todo su absoluto significado y ganaremos con ello la posibilidad magnífica de contribuir junto con todos los iniciados del planeta esta prueba magnífica de la iniciación, que debe hacer que nuestro corazón desbordante se unifique con los latidos del corazón del cosmos y automáticamente pasemos a formar parte del cuarto chakra de nuestro logos planetario. Aquí hay una serie de puntos que están en su programa y que no sé si no los ha pasado por ellos. No ha habido tiempo. Hoy yo no lo recuerdo. Entonces, a ver si usted considera de interés que algunos que para mí sí que sería interesante saber, como por ejemplo el nombre del iniciado, el poder de los mantras, el control del iniciado sobre las leyes del sonido y en parte lo que ha mencionado usted ahora, que antes no lo había hecho, pero sin pasar a fondo, la movilización de los agramas. Sí. Bueno, vamos a ver. Empecemos por el primer punto. Nombre del iniciado. Bueno, cuando un discípulo o un aspirante por primera vez es admitido en unas ramas, todavía no hablo de iniciaciones, pero hay que empezar por lo primero, y el maestro le cambia el nombre por un sentido muy importante, porque el nombre de pila que todos tenemos raras veces se ajusta al verdadero sonido del alma. El padrino se llama fulano de tal, mi ahijado se llamará fulano de tal, contraviniendo con ello las leyes augustas del sonido creador, o mantras sagrados que constituyen la armonía del alma en su propio plano. Entonces, en cada iniciación le es revelado al iniciado una frase, una pequeña frase, o quizá una pequeña sílaba del nombre de su mónada, porque la mónada es el Aum, o el Om sagrado. Pero el Om que pronunciamos nosotros es solamente una débil nota dentro de una escala suprema de sonidos creadores. Utilizamos solamente una pequeña participación dentro de las leyes del sonido tal como corresponden a nuestra era actual. Cuando se ha aplicado el cetro, hablamos de esto ayer y no vamos a insistir, se produce un vacío entre el iniciador y el grupo de congregantes. Los padrinos han desaparecido. Y ustedes saben que cuando se bautiza un recién nacido hay dos padrinos. Hay un triángulo sacerdote de los padrinos y al centro está el niño. Es iniciático todo esto. Pues cuando está recibiendo esta fuerza se hace un vacío. Entonces, aparte de todo, el iniciador, el hierofante, le comunica
sin que nadie se entere, porque es un secreto, el nombre de su mónada, pero solamente las pequeñas sílabas que constituyen la iniciación. Pero desde el momento en que el iniciado ha recibido aquel nombre, tiene capacidad mantrámica para dominar un cierto grupo de devas. En la primera iniciación se tiene dominio sobre los devas que constituyen los elementos naturales, es decir, los que constituyen los elementos de la tierra, del agua, del fuego, del aire. O sea, tiene poder sobre los gnomos, sobre las ondinas de las aguas, sobre las salamandras del fuego y sobre los pequeños silfos del aire. En la segunda iniciación se lo comunica otras sílabas de su mónada, y a través de aquel silencio expectante el iniciador le comunica por leyes de vibración lo que constituye, digamos, el dominio de las fuerzas elementales del plano emocional. Entonces empieza a dominar ciertos devas del aire, ciertos devas del plano búdico, de los primeros subplanos, y algunas formas etéricas de nuestro mundo, ángeles, digamos, lunares. Cuando todo eso está ya contraído y sucede la tercera iniciación, entonces el iniciado tiene poder sobre el plano mental en virtud de las 3 sílabas que conocen su nombre monádico. Entonces puede actuar como un transmisor de energía de los 3 planos, el mental, el astral y el físico. Significa que tiene poder sobre los años del fuego, no solamente los años del fuego, sobre los silfos del aire y sobre los poderosos argonautas, digamos, del plano físico, que constituyen los navegantes solitarios, lenguaje esotérico, que llevan toda la fuerza del logos que constituye el reino mineral. Por primera vez, el iniciado puede crear de cualquier Dios, cualquier forma, utilizando la mente, el poder del deseo unificado y a través de una mentalidad física muy bien estructurada. Y los demás subplanos, hasta llegar al 5º subplano cósmico, cuando recibe el iniciado la fuerza de la Ursa Mayor, entonces tiene dominio sobre devas del plano átmico, del plano búdico, del plano mental, del plano astral y del plano físico. Se convierte en un arquitecto del término texto del griego, texto, que significa substancia primordial, y ton, que significa constructor, lo cual significa que puede construir con la materia de todos los 5 planos. Y por eso, en terreno, digamos, más oculto, esotérico, la sociedad masónica utiliza como referencia de Dios el gran arquitecto del universo, porque se considera que Dios crea a través de la materia primordial del espacio, constituyendo sus sagrados mantras, la palabra perdida que hablábamos ayer, el poder de dignificar las distintas expresiones de la sociedad oculta que están representadas. Es decir, que toda esta fuerza, toda esta expresión corresponde a las leyes del sonido. Es decir, hay 7 palabras cósmicas. Conocemos solamente el imperativo de la conciencia de Dios, cuando en el principio de los tiempos rasga con su rastro de fuego los éteres del espacio con heladas en la luz. A-U-M. Vemos, otra vez tenemos la referencia. En términos analíticos, ¿cómo se puede convertir un triángulo? Hay un cuadrado, un triángulo. ¿Se dan cuenta?
Nuestro trabajo actualmente está aquí, en convertir al cuadrado en 4 triángulos. Pero ¿cómo convertimos un triángulo en un círculo? Es el misterio de la época para el cual nosotros no estamos capacitados. Pero si nosotros utilizamos la imaginación creadora y extendemos el triángulo, si desvanecemos los vértices, quedará una figura. Y si nuestra imaginación creadora continúa con esta fuerza, podemos crear un círculo perfecto a partir del triángulo equilátero. Todo está omnipresente, todo está aquí, ¿verdad? Y solamente rellenarte el esqueleto con carne adecuada. Otra pregunta. Lo de la movilización de los ramas. Bueno, entonces, las ramas de la jerarquía, como ustedes saben, son grupos especializados para llevar al mundo las energías que proceden de Shambhala. La jerarquía en su totalidad constituye el gran asrama de Sanat Kumara. Y como decía el señor Martí anteriormente, hay 7 asramas principales regidos por un Shuan de rayo, con su propio sonido, con su propio color y con su propia forma geométrica, que constituye el nombre del logo solar. Ya no es el logo planetario, es el logo solar. Ya no es el logo, es el nombre de la mónada. Es el nombre de la mónada de nuestro logo solar. Y esto viene revelado también a través de las iniciaciones. Siendo como siempre la iniciación que tiene carácter individual, pero que ahora está haciendo un programa cósmico de gran envergadura, nos está introduciendo en los grandes misterios de lo que significa la voluntad de cualquier logos dentro del cosmos absoluto. Otra idea. No, pienso que están un poco englobados porque era el nombre de los iniciados, el poder de los mantras y el sonido. Bueno, lo hemos hecho sintético y Sí, así que abarcado. El nombre completo de la mónada. Exacto. Sí. Es decir, que cuando el iniciado recibe la 5ª iniciación, sabe completamente el nombre de su mónada, perfectamente. Y conoce una sílaba del nombre del logos planetario y una pequeña sílaba del logos solar. Así que siempre hay este orden de mantra, de luz y de color. No puede existir un mantra sin un periodo de iluminación, y no puede haber iluminación si no existe automáticamente una forma geométrica. Y cada iniciación tiene una forma geométrica. Y todos cuantos participan en la ceremonia de la iniciación, según sea la iniciación, según sea su grado, hay una forma geométrica, aparte del triángulo, que están realizando la corporación de almas liberadas que llamamos jerarquía, donde están los 63 adeptos que corresponden a nuestra vida planetaria, a todos los arats, a todos los iniciados de las distintas iniciaciones, que en aquel momento supremo están constituyendo una forma geométrica, y automáticamente sucede algo maravilloso. De los senos profundos del espacio se oye aquella voz de la cual nos habla el Evangelio: este es mi hijo muy amado, en quien tengo puestas todas mis complacencias. Otra serie de palabras clave, porque entonces el iniciado de hecho ya lo es. No solamente lo es por derecho, sino por confirmación, porque la Iglesia confirma. Trata
de revelar algo que no comprende, pero lo está revelando. Y el misterio de la misa, y el cáliz, el santo grial, porque el cáliz de la iglesia cristiana y el santo grial de los místicos, de los templarios y de la propia masonería, porque siempre hay una figura que responde a un tipo de evolución, y el cáliz con la hostia redonda encima, que es el símbolo del sol, y al propio tiempo del ángel solar, debe introducirse la copa constituida por el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental, para establecer las bases de un misterio iniciático, que no es solamente la sangre de Cristo vertida en la gran copa del grial, sino que es la copa de los misterios de la propia divinidad, introduciéndose en la vida del iniciado, que desde aquel momento pasa a constituir lo que en términos jerárquicos se llama la gran copa mística, que recibe energía etérica para distribuir para la humanidad en acto de servicio. Porque tal como jerárquicamente se nos dice, el éter es la sangre de los dioses. Otra pregunta que le quería hacer al margen de esto: ¿cuándo se establece y en qué forma la frontera entre la primera y la segunda iniciación y las consecutivas? ¿En qué momento determinado? ¿Qué señal hay para saber cuándo? Hay en la mística cristiana, ustedes van a ver enseguida, una clave oculta. Creo que anteriormente la he reseñado, pero lo repetiremos. Entre la primera iniciación y la segunda hay algunos millones de años. Hablo de humanidad como todo. En la vida de Cristo, desde los 11 años en que ha recibido la primera iniciación hasta los 30 en que es bautizado en el Jordán, han pasado una época de tiempo considerable. Significa que la segunda iniciación es la más difícil para el ser humano, porque el ser humano es auténticamente emocional. Hay poca gente que sea mental en el mundo, y esto lo reconocen los maestros de la jerarquía. Pero el misterio de la tercera iniciación, cuando Cristo tiene 33 años, hay otro misterio, porque hemos hablado de la escalera de Jacob, ¿verdad? Pero es que la columna vertebral del hombre es una escalera que tiene 33 segmentos, que 33 grados es el grado mayor de masonería, y que debajo de la esfinge en Egipto hay una cámara en la cual, para ascender al misterio faraónico, había 33 escalones. Pero aparte de estas consideraciones simbólicas, hay el hecho que solamente transcurren 3 años entre la segunda y la tercera iniciación, y que entre la tercera y la cuarta pasan poco tiempo, pasan meses solamente en la vida de Cristo. Es decir, que, insistiendo, entre la primera y la segunda hay una porción considerable de tiempo en lo que respecta a la humanidad. Y como Cristo es la dramatización perfecta psicológica de la humanidad, Él refleja en su vida todas esas cosas, todos esos misterios. La más difícil, repito, es la que debemos luchar, y es la que corresponde al control del cuerpo emocional, porque todos somos muy emocionales y muy poco mentales. Ahí está el misterio, porque existe un tiempo tan grande entre la primera y segunda iniciación, pero tiene también un sentido, porque nuestro logos planetario
al infundir vida a nuestro sistema planetario, a nuestro contexto, a nuestro esquema, utilizó cierta clave de sonido que corresponde a aspectos muy particulares de la propia humanidad, de la cual Cristo es el exponente. Y una es el aspecto cíclico y el aspecto temporal. Les digo esto porque son muy pocos los creyentes, los fieles de la religión cristiana que sepan estas cosas, y que tiene que ser el esoterismo puro, que busca la clave de todo, y que iba a decir dónde está la verdad, y el por qué la verdad, y el por qué el razonamiento, y el por qué del no razonamiento, y el por qué del ser, y el por qué del no ser, y el por qué de la vida, y el por qué de la muerte, buscando siempre aquello que triunfa por encima de todo, que triunfa del espacio y del tiempo, y que por lo tanto lucha sin luchar contra las leyes de la polaridad, y se establece en el centro de equilibrio, en el centro de la constelación de Libra, a la cual hacíamos referencia. La devoción al Sagrado Corazón, ¿no? Actualmente ya, o sea, que se inició a principios de siglo, ¿no? La devoción al Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Que fue más o menos popularizada a principios de siglo, ahora se considera más o menos ridícula incluso por algunos sacerdotes. Y no es, sin embargo. No puede ser un medio de la jerarquía, ¿no? Para polarizarse hacia el yoga del corazón, el Agni Yoga, ¿no? Y acelerar el proceso iniciático de la humanidad. Usted lo ha dicho. El culto al Sagrado Corazón es el culto al chakra cardíaco, es el culto a la vida impersonal, y es el ejercicio de la yoga, y es también la unión de todos los yogas en un yoga solo. De la misma manera que la jerarquía está tratando actualmente de unificar las religiones. Se iniciará, según se nos dice, con la unificación de todas las religiones cristianas. Por otra parte, la otra polaridad, las religiones orientales, tendrán que agruparse, constituirán dos grandes bloques de religión, y entonces, cuando estén compensados, cuando estén equilibrados los bloques, surgirá el avatar de la nueva era. ¿Perdón? El avatar, el Cristo de la nueva era. ¿De la nueva era? De la nueva era. Porque hay una relación entre dos campos gravitatorios y un eje central, aquel eje fantástico o aquella línea misteriosa que circula entre los pares de opuestos y que, según se nos dice, es tan delgada o más que la hoja de una cuchilla o de una navaja. Dense cuenta lo difícil que es mantener este equilibrio. Y es entonces cuando deberemos hacer forzosamente referencia a la constelación de Libra, que es la que compensa toda polaridad dentro del universo, y que por lo tanto es la que permite la cuarta iniciación, en el cual la polaridad ha llegado a un punto máximo. Lo primero que hace la constelación de Libra es unificar los fuegos del espíritu, del alma y del cuerpo. Es decir, el fuego de Fuat, el fuego solar y el fuego de Kundalini. Cuando coinciden en el centro hay un estallido, y el estallido provocado es la destrucción del cuerpo causal. Automáticamente, al quebrantarse el cuerpo causal, al diseminarse sus residuos por todo el contexto etérico del planeta, se libera el ángel solar. Entonces el ángel solar, el yo superior del hombre, el intermediario entre la personalidad y la mónada, retorna a su patria, retorna al nirvana, retorna al plano cósmico, de donde proviene. Y por esto se llama liberación. No se trata tanto de la liberación del hombre como de la liberación del ángel solar. Y en aquel momento cumbre de la cuarta iniciación,
en el cual la constelación de Libra ha actuado, no solamente en nuestro plano, porque la constelación de Libra, o su logo regente, que lleva como esencia pura de su demostración el cuarto rayo, o el de armonía a través del conflicto, una vez ha sido destruido el cuerpo causal, se convierte en el cuarto rayo de armonía, sin conflicto. Y esto va para todos los seres que están sufriendo una prueba dinámica en su vida, que están sospechando los opuestos. En aquel momento solemne, sin darse cuenta, en muda solicitación, están pidiendo o invocando al logos de la constelación de Libra a través del planeta regente, sea Mercurio o Venus, según los casos. Pero es curioso advertir siempre la simbología, porque la simbología es el lenguaje de los iniciados, los cuales, igual que los ángeles, no formulan grandes discursos, y perdonen porque hablo mucho, pero es para decirles la significación profunda de lo que se le exige al iniciado, es decir, que sea par con palabras. Y me excuso de nuevo, porque es necesario aclarar ciertas cosas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando la mente no ofrece resistencia a la vida, cuando la mente concreta no ofrece resistencia a la iluminación espiritual, cuando el Dios inferior no hace resistencia al ángel solar, entonces la palabra tiene el valor de un misterio. Solamente hay que dejar de lado las palabras inútiles, las palabras vacuas, las palabras sin sentido. Lo demás siempre es útil y provechoso, porque la palabra es nuestro método de comunicación. Y hay que dignificar la palabra, porque primero hay la dignificación del concepto y también la dignificación de las intenciones. ¿Podrías hablar de las unidades de servicio? ¿Las? Unidades de servicio. Bien. Yo creo que en estos momentos cada uno de nosotros es una pequeña unidad de servicio. ¿Qué se exige para un servicio creador? Ante todo, que no nos preocupemos de cómo y cuándo vamos a servir, o hacer elucubraciones acerca de cuál es nuestro campo de servicio. Según decía el maestro en cierta ocasión, estamos tan empeñados en descubrir el campo de servicio que hemos olvidado totalmente el servicio. Y por lo tanto ahí está el problema. Y el problema de nuestra era siempre es buscar una meta. Pero lo mejor es servir. ¿Y cuándo somos realmente una unidad de servicio? Solo cuando, como decía el señor Martí, nos olvidamos de nosotros mismos, lo cual raras veces sucede, es verdad, porque todos estamos tan empeñados en nosotros mismos, en nuestros pequeños problemas, que automáticamente los demás constituyen algo aparte de nuestra vida. Pues bien, convertirse en una unidad de servicio, y vamos al primero que decíamos antes, hay que estar tan profundamente despiertos, el awareness que decíamos ayer, una palabra que utiliza Krishnamurti, para decirnos la plena integración sobre aquel hecho, el pleno control sobre aquel hecho, la plena identificación con aquel hecho, o la plena iluminación sobre aquel hecho, y hace posible que en aquel momento nos hayamos convertidos en autores, en promotores y al mismo tiempo en reflectores de aquella fuerza que constituye un hecho. Es decir, que cuando al propio tiempo observamos y somos el hecho, ¿dónde está la mente? ¿Dónde está el observador? En la propia inteligencia que produce la intensidad de la percepción existe el servicio, porque la atención hacia cuanto sucede no es una atención hacia el servicio,
sino que sin pretenderlo siquiera estamos sintiendo, porque nuestro yo está ausente, y el que crea todo campo de dificultades es el pequeño yo, en oposición al gran yo, o a este yo que nosotros tratamos de dignificar. Por esto les decía que en la medida que ustedes vayan observando con gran intención y con gran profundidad todo cuanto sucede dentro y fuera de ustedes mismos, en esta misma medida ustedes dejarán de ofrecer resistencia a la vida, porque la mente, que es el vehículo del yo, habrá prácticamente desaparecido, y entonces existirá un factor dominante que no será el no yo ni tampoco el yo, será el propio Dios, y entonces estaremos sirviendo, entonces seremos una verdadera unidad de servicio. Estamos aquí ahora para establecer en nuestra conciencia la identidad de nuestra propia unidad de servicio. Si se dan cuenta de esta realidad, ustedes saldrán de aquí completamente renovados. Ustedes no serán jamás ya como fueron antes. Es aquello que dice Krishnamurti. En un momento de comprensión se realiza la liberación. Si comprendemos con el corazón, no con la mente, el testimonio vivo de todo cuanto aquí ha estado sucediendo durante estos días que hemos estado juntos, tendrán, no lo duden, una participación activa en los designios del Señor. Serán, repito, unos testigos de la luz y unos servidores del plan. No quisiera cansarles más. Que mejor sienta su corazón. Dense cuenta que es la intención, no la formulación, lo que tiene importancia.
que la paz del Maestro sea con todos ustedes.